Hoy preparamos empanaditas de papa y cebolla, súper fáciles, rápidas y quedan muy deliciosas. Ideales para preparar en Semana Santa o, por qué no, para hacer esos días en los que no tenemos ganas de cocinar o de comer carne. Realmente quedan muy ricas, receta que me trae muchos recuerdos de mi infancia, así que vamos a prepararlas. Arrancamos la receta y vamos a tomar una cebolla que sea bien grande, la vamos a pelar, la vamos a lavar y la vamos a cortar bien finita. Cuando tengamos la cebolla cortada vamos a tomar una sartén, la vamos a llevar al fuego, ponemos un poquitito de aceite y le agregamos un diente de ajo picado bien chiquitito y lo vamos a dejar que se cocine apenas un par de minutos para que el aceite tome ese gusto rico a ajo. Ahora sí, agregamos las cebollas y las vamos a dejar que se cocinen a un fuego mínimo hasta que las cebollas estén súper doraditas. Obviamente que mientras las cebollas están cocinando, cada tanto vamos a ir revolviendo la preparación, esténse atentos para que no se quemen, pero las dejamos que se queden cocinando bien despacito. Si te gustó este video, déjame un comentario, un me gusta. Si te animás, compartilo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Cuando las tengan listas, así es como les van a quedar. Acá tengo 350 gramos de papas a las cuales herví al vapor. Si no saben cómo hervir las papas al vapor, acá arriba les voy a dejar un enlace de un video que hice en el que les explico de manera muy sencilla cómo hacerlo. A las papas les voy a sumar una cucharada de manteca y con un pisapapas las voy a pisar muy bien hasta que tenga hecho el puré. Decidí hervir las papas al vapor para que no tengan tanta cantidad de agua. Si no quieren hervirlas al vapor, también podrían hacerlas en el microondas o hervir la papa entera con cáscara. Para condimentarlo le agrego una cucharadita de sal, un poquitito de pimienta y le voy a agregar algo que le queda genial, que es queso rallado. De queso le voy a sumar 60 gramos. En esta ocasión yo utilicé un queso sardo, pero si quieren también podrían utilizar queso reggianito. Integramos todo esto muy bien. Le vamos a sumar las cebollas que teníamos cocidas y la vamos a volver a integrar. Y por último, para darle un toque de sabor distinto, le voy a agregar una buena cantidad de perejil picado. Los que me siguen desde hace un tiempo en el canal saben que me encanta agregarle siempre alguna hierba aromática. En esta ocasión decidí agregarle perejil, pero si quieren también le podrían agregar orégano, albahaca o la hierba aromática que a ustedes más les guste. Y si no les gustan las hierbas aromáticas, no se las agregan, que también les van a quedar geniales. Ahora sí, ya tenemos nuestro relleno listo. Vamos a tomar masa de empanadas, tapitas de empanadas. En esta ocasión yo estoy utilizando unas tapitas de empanada de manteca que próximamente voy a subir al canal. Unas tapas de empanada que quedan buenísimas y son re fáciles de hacer. Así que esténse atentos que pronto se viene ese video. Tomamos una tapita de empanada, le vamos a poner una cucharada de esta preparación. Vamos a cerrar bien la empanada. Acá pueden hacer el repulgue que a ustedes les guste, el que les salga más fácil. En esta ocasión yo estoy haciendo un repulgue que me encanta hacer porque es muy sencillo. Lo único que hacemos es llevar de atrás para adelante la masa y solo se va haciendo el repulgue.
Si no les sale ningún tipo de repulgue, pueden hacer lo que voy a hacer a continuación. Cerramos bien la tapita de empanada. Le voy a poner apenitas un poquitito de agua para que sea más fácil pegarlo. Y ahora sí vamos a ir haciendo pliegues. Doblamos la masa, la apretamos bien, volvemos a doblar la masa, la apretamos y así hasta que lleguemos al otro lado de la empanada. Es solamente ir haciéndole pliegues y va a quedar una empanada con un repulgue distinto y muy, muy bello. Si te gustan las empanadas sin carne, acá arriba te voy a dejar un enlace de unas empanadas de lentejas que quedan buenísimas. Recordá que tanto todos los ingredientes que utilicé para hacer esta receta, como todos los enlaces que fueron apareciendo a lo largo del video, van a estar debajo de este video en la descripción. Algo importante que les quiero decir: cuando estén rellenando las empanadas, no le pongan mucha cantidad de relleno porque si no se les van a abrir todas en el horno. Así que con solo una cucharada de relleno por empanada estaría más que bien. Cuando tengamos todas las empanadas listas, las vamos a poner sobre una asadera o sobre una bandeja. Yo a la bandeja no le pongo ni aceite, ni harina, no le pongo nada de eso. Solamente le pongo un poquitito de pan rallado para que las empanadas no se peguen y queden súper crocantes. Así que solamente a la asadera le voy a poner pan rallado. Si no tuviesen pan rallado, también le podrían poner solamente harina o solamente polenta y les va a quedar muy bien igual. Vamos a ir poniendo las empanadas, dejando un espacio entre unas y otras para que se cocinen bien. Una vez que tengamos todas las empanadas sobre la bandeja, las voy a pintar con un poquitito de huevo. Y una vez que las tengamos listas, las vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado, aproximadamente a unos 220 grados, por alrededor de unos 25 a unos 30 minutos, o hasta que la masa de empanadas esté bien cocida y esté súper doradita. Con esta receta les van a salir 12 empanadas. Así de simple ya tenemos nuestras empanaditas listas. Vieron que eran muy fáciles de preparar, con ingredientes que seguramente tienen en casa y quedan con un sabor muy muy bueno. Así que solo resta que se animen, que las preparen y después me cuentan qué tal les quedaron. Gracias por haberme acompañado en este video y nos vemos muy muy pronto con una receta nueva. Chau chau.